Buenas noches. Esto, como todos los miércoles a las 8 de la noche, es invariablemente, y gracias a nuestro sentido germánico británico de la puntualidad, desde el fondo. Nos pueden seguir en Twitter, Tintir, Tubirubi, Facebook y otras muchas redes, ¿no? Sí. La de Twitter y la de Facebook. Y nos pueden seguir en YouTube. Y no estamos transmitiendo por nada más. No nos hemos colado a las redes del enemigo. Sí nos colamos, sí, pero bueno, eso no tiene mucho chiste porque hablarán mal de nosotros en su turno correspondiente a la prensa carroña. Hoy era un día de júbilo porque se acumuló, no, lo lamento, pero los que hablan a mi lado derecho me provocan curiosidad y entonces me volteo a ver de qué están hablando y agarro desconcierto. Se hizo el informe ante el comité que rige los destinos del fondo y en el informe dimos noticia, gracias a la oportuna tarjeta enviada ayer en la noche por Fritz Glockner, director de Educal, de que nuestro libro bus había producido la siguiente exótica, sorprendente y maravillosa cifra. Había recorrido los librobuses, la cadena de librobuses en territorio nacional, 50.733 kilómetros, en 23 estados de la República, en 301 eventos. ¿Qué significa? Significa ni más ni menos que dimos el equivalente a la vuelta al mundo. Y en territorio nacional. Puede ser para los capturistas de récords Guinness que esto sea un récord menor, aunque yo creo que nadie en el planeta ha estado detrás de un proyecto con este nivel de locura. Pero los que lo hemos vivido en muchas ocasiones sabemos lo que significa que un autobús lleno de libros, y en algunos casos de libros a la venta, pero también de libros de regalo, llegue a comunidades donde no había libros. Esto es la sal de la tierra, compañeros. Desde aquí, una felicitación a los compañeros que dirigen los varios programas en los que estamos ubicados, a la dirección de Educal, que maneja la lógica del librobús, a los que pusieron libros del fondo, a los animadores de la dirección general, que llevaron conciertos, titiriteros, cuentacuentos, a estos 301 lugares. Y prosigue. Pensamos que este número, por lo menos la mitad más, la tendremos en los próximos 3 meses. Por cierto, que el librobús, véase imágenes del librobús. ¡Tararán! El librobús que está siendo copiado por niños en las escuelas, que están haciendo micromodelos de librobús con letreros de ya viene el librobús, 15 días o 20 días antes de que llegue el librobús a su escuela. Estos librobuses minúsculos, y hay uno que no es tan minúsculo, en uno cabemos fácilmente el doctor Penagos, que coordina esta transmisión, y un servidor, en el librobús grande que hicieron, los chavitos, ahí cabemos tú y yo. Me está viendo con cara de desconcierto. Pero hay otros chiquititos librobusitos, un montón. ¿Y saben qué son? Son las alcancías, compañeros. Son lo que llamaron los maestros de escuela de Iztapalapa, de la GAM, de Azcapotzalco, de la zona conurbada del Oriente, de Tláhuac, lo que llamaron la operación Cochinito, que es los niños en las escuelas durante un mes juntan dinero para que cuando llegue el librobús tengan dinero para comprar. Y la nueva modalidad en estos momentos, los niños se ponen de acuerdo para comprar un cierto libro y los del salón de enfrente uno diferente, para intercambiárselos cuando lo hayan leído. Y así, en una cadena de intercambio, se construye una biblioteca viva, porque además cada libro leído va con la recomendación del que lo leyó. De veras hay que vivirlo para saber lo que esto significa en un país donde el fomento a la lectura era un arte despreciado por la burocracia. Y en estos momentos el librobús está ni más ni menos que a la mitad, si no me equivoco, Sandra, ¿no? La mitad de su recorrido en la zona maya. El recorrido de la zona maya fue programado para que tuviéramos una
larguísima secuencia de comunidades en las que no hay bibliotecas, no hay librerías, arrancando en el oriente de Tabasco y cruzando Campeche, entrando en Yucatán, metiéndose en el Yucatán profundo de las comunidades mayas, ¿sí? Avanzando hacia Tuxtla Gutiérrez, donde iba a haber una feria del libro, un sector, y el otro subiendo hacia Quintana Roo, para estar en lugares como Carrillo Puerto, donde queríamos estar rindiendo un homenaje a uno de los más maravillosos mexicanos que ha dado este país, Felipe Carrillo Puerto, asesinado por la oligarquía en los años 20 en Yucatán. Y entonces la idea era el viaje más largo que ha generado el Librobús. Íbamos a estar más de 30 días y queríamos terminar simbólicamente cruzando la frontera con Guatemala, para decir no hay fronteras. El libro cruza las fronteras que hoy por hoy, por razones ajenas absolutamente a nuestra voluntad, se nos cierran a los ciudadanos del mundo que intentan llegar hacia la frontera para ser recibidos con muros y balas. Esta operación se nos hacía extraordinariamente importante y decidimos reforzarla. A lo largo de la gira han estado viajando de la Ciudad de México o de Yucatán autores, escritores, presentadores de libros, y tuvimos la oportunidad maravillosa de editar una de las obras maestras de la literatura mexicana, Caneque, de Hermilo Abreu Gómez. Pero lo más maravilloso es que el libro pudimos ponerlo a 30 pesos en circulación. Iba a ser una de las estrellas del final de la ruta Maya. Yo no sé, los que perciben esto desde el otro lado de la cámara, a través de la República Democrática de Internet, si piensan que de repente uno se pasa de alegórico, demagógico, o eufórico o lamentoso, pero el que está en el fomento de la lectura sabe dónde está la sal de la tierra, sabe que mexicano que lee es mexicano menos susceptible a ser engañado, transado, tiene un grado mayor de libertad, de independencia, de información. Y el libro es el gran vehículo transmisor de elementos antineuronas averiadas. Un buen libro te puede destruir neuronas chafas por 8 o 10 mil de un solo trancazo. Entonces es como eternamente grato este fenómeno en el que asociamos ediciones de libros, distribución, librerías sobre el terreno, librerías móviles, ferias del libro, participaciones. En Tuxtla estaremos en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Chiapas. El martes 1, Marta Riva Palacio presenta el libro Orfeo. El mismo día estará Gerardo Horacio Porcayo, el novelista de origen poblano, que editamos su novela de ciencia ficción, Volver a la piel, una excelente novela de ciencia ficción corta, que habla de un mundo regido por robots. Y esa misma tarde estaremos presentando, conducir un tráiler, la novela policíaca, la mejor novela policíaca a mi juicio, de Rogelio Guedea, que se irá desde Colima caminando hasta Chiapas para presentar el libro. Esperemos que llegue en tiempo, salió anteayer en esto, para que el miércoles esté presentando a Silvia Molina su novela sobre Mariano Matamoros, el caudillo de la independencia, el machete de Morelos, maravilloso personaje. Y por último presentaremos la colección Vientos del Pueblo, que para esos momentos llegará a 25 ejemplares publicados, o sea, llegaremos al 1.000.000 de libros publicados en Vientos del Pueblo. Después de Tuxtla, intentaremos cruzar la frontera en Quetzaltenango, en Guatemala. Parece
con la aduana, porque la aduana guatemalteca dijo que los libros son productos y hay que pagar impuestos, y como no puedes pagar impuestos sobre algo que no sabes si vas a vender, el caso es que haremos contrabando hormiga, pasaremos los libros en manos de la gente al lado de Quetzaltenango. Sí, se llama contrabando hormiga, es legal. No es un delito pasar libros de un país a otro, solamente para dictaduras insípidas como la de Brasil o para aberrantes gobiernos estatales en este país. Leer libros es un delito, y editar libros y escribir libros. Entonces pasaremos libros a Guatemala, a Quetzaltenango. De cualquier manera tampoco era un problema, porque nuestra sucursal en Guatemala iba a estar presente con libros traídos desde Guatemala, o sea que ni así. O sea, como dice, se pelaron los dientes, pues, las autoridades aduaneras de Guatemala. Para las que mandamos aquí un cariñoso y fraternal saludo. Me están viendo y luego tengo que ser políticamente correcto. Me va a dar un aire si soy políticamente correcto, ¿sí? Tenemos novedades, algunas bien interesantes. En vivo y en activo, la Feria del Libro Judío, de la que hablaremos al final, en la librería Rosario. Comuníquense con nosotros, digan desde dónde están, desde dónde hablan, qué libros quieren preguntar sobre eso. Conéctense. Somos el oráculo, y el oráculo tira línea literaria. Vamos a tener ya en librerías ni más ni menos que Las Palabras Perdidas, como habíamos anunciado hace un mes. El libro de Mauricio Magdaleno es una novela, pero es sobre todo una crónica periodístico-histórica, en la que, con la gracia y la habilidad del que sería un gran narrador, recuerda con detalles, minucias, pequeños conflictos, grandes conflictos, la campaña vasconcelista. La campaña electoral, donde el fraude electoral aplastó a Vasconcelos. Y es muy curioso porque Mauricio Magdaleno, que participó, era militante del vasconcelismo en esa campaña, tiene al mismo tiempo una descripción de la energía de estos jóvenes, en su mayoría de clase media, antiautoritarios, que confrontaban el represivo régimen de Plutarco Elías Calles. Tiene al mismo tiempo una visión popular del fenómeno que representó la lucha por la democracia en el caso de la campaña vasconcelista. Un libro apasionante, y además cuesta 145 pesos. Va a estar en la calle. Y van a estar en la calle también Manfredi. El compañero que ordena esta mesa previamente debería considerar que mi retrovisor no funciona. Ajá. A 14 pesos, compañeros. Valerio Máximo Manfredi, uno de los novelistas hoy más leídos en el mundo. Su trilogía de Alejandro, sí. Por mi madre, bohemios. Hubo caras de duda de que fuéramos capaces de editar un Manfredi, me canso ganso. Autor de la trilogía de Alejandro, autor de algunas novelas históricas como La Conjura de las Reinas. Por cierto, si la encuentran, no dejen de leerla, excepcional, que cuenta desde el punto de vista de las mujeres que se quedaron atrás de los guerreros de Troya, La Conjura, cuando estuvieron hartas de que sus maridos estuvieran matando gente a millares de kilómetros de su tierra. Y publicamos un cuento de Manfredi que se llama El complot contra los escipiones. Sale en Vientos del Pueblo y cuesta 14 pesos. Ustedes saben por qué en las salas se comunican con nosotros. De espera de las consulados de México en Austin y Dallas, ¿no hay Vientos del Pueblo? Pues deberían estar llegando. Ya llegaron algunas comunidades, yo ya los he visto, en comunidades y en salas de cultura y en centros culturales, y deberían estar llegando a las salas de cultura, ¿no, Marco? Ya, en estos días. Y estarán, por tanto, en las de Austin y Dallas, los exhibidores. En cualquier parte del mundo, dice el compañero, donde esté un mexicano, hoy también es patria. Señor.
Por favor, haga que ferias del libro en los consulados de México en Estados Unidos. No, pues no es tan fácil, compañeros. Saludos desde Medellín, Colombia. Ya queremos Vientos del Pueblo, Oro Sucio, Requiem por Teresa y lo nuevo de la colección popular. Ya salió el envío para Colombia. Lo que pasa es que calculamos entre 50 días o así la llegada de libros que tenemos que enviar por transportes terrestres o barcos para que lleguen las novedades del fondo a las filiales en el extranjero. Que se publique sobre la guerra sucia del Estado mexicano a fines del siglo XX. Bueno, está circulando, no vamos a hacer competencia, además no podríamos publicar nosotros Los años heridos de Fritz Glockner, que es la narración. Hay un ejemplar por ahí de Los años heridos, me lo pasan y hago publicidad gratuita a Fritz Glockner. Publican algo de James Baldwin. Todo él está en inglés, buena idea, tomamos nota. Publican algo de la generación Beat, sobre todo lo que está en inglés. Pues todo lo de la generación Beat está en inglés, pero quisimos publicar a James porque no pudimos, porque los derechos estaban bloqueados. Ahora estamos viendo la posibilidad de publicar a Cassidy. Este es Los años heridos, el libro de Fritz Glockner sobre la guerra sucia, donde contiene una profunda, larga y amena y desgarrante historia de los años de la guerra y la lucha armada, la guerrilla en México. Baldwin y la generación Beat, sí, Cassidy quizá. Recomienda un buen ensayo, así en general. Alguien que nos saluda desde Zamora, Michoacán. Chale, déjeme pensar un buen ensayo. Después de la pausa que me tomaré para ir a fumar mientras Limón habla de la sección internacional, vuelvo a proponerles un buen ensayo. ¿Cómo conseguir los libros del fondo aquí en Nueva York? Ok, hay 3 maneras. La primera es usar las redes de librerías virtuales, la de Amazon, la del propio fondo, la de Ducal. La segunda es comunicarse con nuestras oficinas, Marco, nuestras oficinas en San Diego del fondo, y pedírselos. Creo que les puede resultar más barato comprar en virtual en las oficinas del fondo en San Diego. Fondo de Cultura Económica, la sede en Estados Unidos está en San Diego. Y la tercera, pues si tienes un pariente que pueda hacer contrabando hormiga de libros entre México y Nueva York, pues que venga, lo compre aquí, sobre todo para que se aproveche los descuentos que seguimos produciendo y lo genere vía rápida hasta tu chante. Entre las novedades, yo no lo tengo porque se lo presté a Musacchio. Devuélvamelo. ¿Dónde está aquí? Mano derecha, mano izquierda. ¿Hasta adelante? ¿En medio? Adelante. Adelante. Tenemos una novedad que ya empezó a circular. Se vendieron más de un centenar de ejemplares en el Zócalo, en la exhibición y actividad cultural que tenía la Secretaría de Protección Civil. Es el texto de Humberto Musacchio, fiel amigo, compañero, periodista de lujo, sobre el temblor del 85. Se llama Ciudad Quebrada y a raíz de esto decidimos invitarlo hoy a que sea entrevistado por Eduardo Limón. Todo suyo. Aquí está Musacchio, para el que pido un caluroso aplauso electrónico. ¿Cómo están? Como cada semana, gustazo saludarlos. En lo que Paco se toma su pausa de fumar, su pausa tabaco. Me da mucho gusto saludarte, Humberto. A mí más. Qué gusto tenerte por acá y que nos hables acerca de esta Ciudad Quebrada que ya empieza a distribuirse en nuestras librerías, ya saben, no solo en las del fondo, también en las librerías de Educal, y que genera, pues la verdad, digo, dado los días además por los que acabamos de pasar, mi querido Humberto, una reflexión profunda. Decía Juan Villoro en este poema que a mí me gustó, fue polémico, pero a mí me encantó, Puño en Alto,
somos de la tierra en la que un rayo cae 2 veces en el mismo lugar. Y a partir de ello, bueno, pues entre otras cosas, desarrolla uno reflexiones cuando lee Ciudad Quebrada. ¿Qué nos vamos a encontrar en el volumen? ¿De qué va? Bueno, es una crónica de lo que ocurrió alrededor de los sismos de septiembre de 1985. Es un libro que, para mi fortuna, ha corrido con suerte. Tuvo 3 ediciones en Océano, una más en Joaquín Mortiz, y la Brigada para Leer en Libertad también ha hecho, creo que 6 ediciones, algo así. Entonces, es un libro pues que ha corrido con fortuna, cosa que me agrada mucho, y ojalá que le guste a los lectores. Esta es una síntesis del libro, que no es un libro muy grande, pero me parece que la síntesis permitirá leerlo con más facilidad. Ilustrado por José Hernández, con la portada, digo, con mucho respeto, emblemática, una de las imágenes que todos tenemos más grabadas en el subconsciente, en el caso del terremoto del 85, pues es la del Hotel Regis, destruido después del sismo, y bueno, esa es la que muestra la portada de Ciudad Quebrada, además de otras muy buenas ilustraciones. Como autor, ¿qué implica para ti añadir esto a tu obra, lo que es propiamente Ciudad Quebrada, y además sumarlo a lo que tiene que ver con la percepción posterior? Mismo 19 de septiembre, pero en el año 2017 vuelve a suceder lo mismo, 2 veces el rayo en el mismo lugar, y eso se va a quedar para la historia del mundo y del universo. Tiene razón Juan Villoro. Sí. La verdad es que sí. Y tú como autor, ¿cómo vives la experiencia del texto que ya habías producido, en tanto lo que recientemente volvió a suceder? Bueno, quiero decir que para mí es un honor que el Fondo de Cultura publique este resumen de mi libro, porque me parece que la experiencia de 1985 cambió el rumbo de la vida social y política de México. Hay que recordar que en aquel año, después del temblor, precisamente por él, se constituyeron varias organizaciones de vecinos que lucharon, en la mayoría muy exitosamente, por obtener vivienda. También se crearon organizaciones que fueron más allá de la búsqueda de vivienda, que fortalecieron a un partido, primero la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en 88, bien, claro. Después le dieron, apoyaron el surgimiento del Partido de la Revolución Democrática, y yo creo que muchos de ellos están ahora en Morena. Para mí es un momento de quiebre en la historia nacional, el 19 de septiembre de 1985, también por la gran cantidad de víctimas que produjo ese sismo. Esos sismos fueron 2. Yo creo que en la historia moderna de México no tenemos un sismo con tantas víctimas, no solo los muertos, que la Embajada de Estados Unidos en un primer momento dijo que eran 20,000, la cifra oficial es de alrededor de 5,000. Sí, una cifra tremenda, pero nunca vamos a saber. Hubo muchos cadáveres que se sepultaron sin que se supiera, sin que se pudiera tomar nota de cuál era la causa de la muerte, y eso pues, esa cantidad de muertos, esa cantidad de lesionados, esa cantidad de gente que se quedó en la calle sin vivienda, el desempleo, también ese es otro aspecto. Se destruyeron muchos centros de trabajo, sobre todo en la calzada de Tlalpan, los talleres de costura, dejaron sin empleo a una gran cantidad de mujeres que vivían precisamente de la máquina de coser. Entonces, pues para mí, el 1985, sobre todo el 19 de septiembre, es un punto de quiebre, decía, porque me parece que reencauzó al país por otro camino, y es un camino que nos ha llevado pues de éxito en éxito, con tropezones o lo que se quiera, pero hasta las elecciones del año pasado, en el que por fin pudimos echar del poder al PRI y al PAN. De alguna manera, en el temblor del 85 es donde vivimos, de alguna manera, pues quiero reiterarlo, la gesta, ¿no?, de un montón de movimientos sociales que se coronarían o coronarían su andar, su progreso, pues, con lo que sucedió en las elecciones del año pasado. De alguna manera fue en el 85 claro, donde eso se concibió, ¿no? Claro, porque hay que recordar que en México las organizaciones de la sociedad, tanto sindicatos como organizaciones de colonos, de estudiantes, etcétera, durante mucho tiempo fueron las que el Estado mexicano creaba o hacía suyas.
las centrales obreras, por ejemplo. Bueno, el temblor por primera vez se generó un movimiento para la organización independiente de la gente. Inicialmente de colonos, sí, pero eso también repercutió en otras áreas. Si uno considera que la CTM, que fue la principal organización obrera de México, hoy es un cascarón vacío, en mucho se le debe precisamente al movimiento social surgido de los sismos de 1985. Bueno, pues ahí está entonces Ciudad Quebrada, integrante recientísimo de nuestra colección Vientos del Pueblo, a la venta ya en todas las librerías del Fondo de Cultura Económica y también en las de Educal, una crónica. Yo quisiera agregar nada más algo, me parece que sigue siendo un ejemplo que debemos asumir todos los mexicanos, el heroísmo con el que se comportó el pueblo mexicano en aquellos temblores en la Ciudad de México. Esa manera de participar, recuerden ustedes lo que ocurrió en el edificio Chihuahua, un edificio enorme que se cayó, donde vivían parientes del tenor Plácido Domingo, hoy tan difamado. Pero que en ese momento ahí anduvo, me acuerdo, ayudando. Ahí estuvo todo el tiempo y además organizando las brigadas. Yo creo que de su bolsa salió mucho dinero para darle de comer a la gente, para tener ahí médicos permanentemente, en fin. Creo pues que esa parte también hay que destacarla, que los mexicanos tenemos capacidad para ser solidarios en los momentos más difíciles. Es algo que a todo Estado le conviene tener apagadito, marginado, claro. Pero ahí brincó y brincó con mucha fuerza y a mí me da mucho gusto destacarlo. Sí, Humberto, pues sí, efectivamente esto que señalas es quizás uno de los puntos más importantes o más memorables de lo que tuvo que ver. Sí, vamos, el temblor del 2017, pues, pero fue en el 85 donde se generó un movimiento social y en un punto incluso una mediana sustitución de la clase política del gobierno que tenía que ordenar las cosas por la sociedad civil, que es la que con sus propias manos, casi que desnudas, se metió entre los escombros para en los primeros minutos. Estaba manejado por la gente común. Claro, claro. Y también el hecho de que haya habido muchos menos muertos en 2017 que en 1985 es precisamente porque la sociedad se empezó a organizar en 85. Y estar organizados nos permite también hacerle frente a las desgracias y sobre todo hacerle frente colectivamente, porque yo creo que ese es el camino para resolver los problemas de México, actuar colectivamente. Bien, pues a través de la reflexión que nos genera Ciudad Quebrada podemos llegar justo a todo lo que tiene que ver con esta idea ya general de la Constitución actual del país, que entre otras cosas parte de ese momento dramático, trágico, que después traerá cosas tan benéficas. Humberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Ya saben, Ciudad Quebrada entonces en toda la red de librerías. Y yo no sé si ahora entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a la sección internacional? Perfecto. Gracias, Humberto. Qué amable eres, muchas gracias. Ya nos encontramos acá listos con la sección internacional. A mí me da mucho gusto recibir, y aquí estaba la semana pasada conversando con nosotros, pero ahora es nuevamente gustazo tener acá Marco Barrera Bassols, quien es el director de Internacionales. Muchas gracias. Gracias. Por acá se quedó, ahí está el micrófono, ya te iba a hacer así, gracias. Pero no tiene ningún caso. Vamos a abrir el día de hoy esta sección hablando de la filial ecuatoriana. Algo muy importante ha sucedido, está sucediendo en Guayaquil, Marco, y me gustará muchísimo que lo puedas platicar acá para compartírselo a todo el auditorio que nos mira, aquí en La Rosario y en sus casas. Claro, claro. Guayaquil es un puerto. Bien. Un puerto con mucha historia, un puerto que conecta el océano con estas sierras, estas grandes montañas que hay en el Ecuador y es un puerto que durante muchos años fue un puerto muy conservador. ¿En qué sentido conservador? Conservador. Las maneras de la gente que ahí habitaba. La gente quién lo gobernaba, cómo se gobernaba. Y últimamente hay una universidad, que es la Universidad de las Artes, en donde se van a abrir 2 librerías del Fondo de Cultura Económica. Una muy especial porque es la primer librería infantil
Eso. que vamos a tener en el extranjero, y eso me parece muy significativo y muy importante. Nos tiene muy contentos y hay que remarcarlo efectivamente. La primera librería dedicada específicamente a fondo editorial dirigido a los pequeñitos, a la formación de pequeños lectores, es la que se va a inaugurar allá en Guayaquil. Y la otra es una librería general, como las que suele tener el fondo. Y cuando yo estuve por allá, porque tuve que ir a ver el espacio, ver cómo se iba a diseñar y dónde se iba a montar esta librería, pues me di cuenta, recordé una frase que acabo de leer hace poco en un libro que editaron sobre el Fondo de Cultura Económica, una frase de Arnaldo Orfila, y que decía que es de México para América entera. Y yo creo que tiene mucha razón, tenía mucha razón Arnaldo Orfila. Es una bella frase. Del fondo, de construir librerías, de abrir espacios de debate, centros culturales en toda América Latina y en España. Bien. Se está viendo coronada con un espacio para niños, y eso no sucede todos los días, y por eso estamos de plácemes y le mandamos un saludo a nuestro amigo Javier Lazo, que dirige el Fondo A Javier de un Cultura, abrazo, claro, allá hasta Ecuador. y a todo el equipo que trabaja con Javier. Acaban recientemente de reabrir la librería en Quito, y en unas cuantas semanas están abriendo otra, y en unas más viene una tercera. En Ecuador vamos a tener 3 librerías. Entonces, bueno, pues lo queríamos remarcar muchísimo y presumírselos, y además ponernos muy contentos de lo que tiene que ver con la filial ecuatoriana y con lo que está sucediendo en Guayaquil. Ahorita vamos a seguir platicando porque hay algo más de lo que tenemos que conversar tú y yo, mi querido Marco, pero rápidamente para avanzar en esta sección que muy bien se podría llamar De México para América entera. Yo diría, ¿por qué no? En nuestra sección de México para América entera, o la sección internacional del fondo, Colombia está llevando a cabo, durante el fin de semana pasado, ya se institucionalizaron formalmente sus sábados del fondo. Aquí estamos mirando, bueno, en algunos minutos miraremos algunas de las imágenes que tienen que ver con todas las verdaderamente muy coloridas actividades que nuestra filial colombiana en el Centro Cultural Gabriel García Márquez se están llevando a cabo, que entre otras cosas tienen que ver con integración familiar y con lo que ya hemos mencionado en otros capítulos de Desde el Fondo, apropiación por parte de la ciudadanía de cada una de nuestras librerías en tantos centros culturales, lugares de reunión placenteros en los que puedes ir a echarte tu café, a leer tu libro, a mirar una gran presentación, a participar de un bello concierto, y en fin, bueno, pues en la filial de Colombia se están llevando a cabo los sábados del fondo, y lo celebramos mucho porque es lindo mirar cómo cada quien a su propia personalidad y en su propia catadura le va metiendo lo suyo a lo que conforma esta gran familia que es el Fondo de Cultura Económica. En el caso de Perú, por aquí tenemos algunas imágenes de la Feria Metropolitana del Libro en Lima, que se está llevando a cabo en este justo momento y hasta el próximo domingo 29 de septiembre, allá naturalmente en Perú, y la filial tiene naturalmente presencia en la feria, y para nosotros es un gusto que cada una vaya interactuando en lo que tiene que ver pues, con las diversas actividades que cada región va presentando, que cada país en específico va presentando. Vamos a platicar ahorita del caso con la filial chilena, pero antes de platicar de lo que está sucediendo con Chile, si les parece, miremos este video que desde allá nos envía Rafael López Giral, para platicarnos un poco acerca del caso específico de lo que está sucediendo con la filial chilena. Par de minutitos, ahorita regresamos y abundamos un poquito más aquí para seguir platicando con ustedes. Vamos con el video. Rafael López Giral y la filial chilena. Bueno, contarles que en estos primeros 6 meses, como parte del plan del nuevo equipo, hemos seguido las directrices de la casa matriz. Iniciamos un programa bastante exitoso de saldos que ha permitido reducir en 20% el stock que teníamos de casi 450.000 libros, y hemos con ello mejorado los resultados de la librería en 22%. Adicionalmente se hicieron las medidas de austeridad que se solicitaron, reduciendo el 20% en costos operativos.
hemos realizado programas también de difusión cultural en la librería, siendo que nosotros no tenemos un centro cultural propiamente, entonces se hace una adaptación expresa. En materia editorial, al igual que las demás filiales, hemos iniciado recién, tuvimos nuestro primer libro, que fue bastante exitoso, un libro sobre migración, y hemos mandado a reimprimir varios títulos exitosos para tenerlo más fuerte en nuestro catálogo con miras a este segundo semestre, que es donde se vende más porque empieza el verano en Chile. Agradecerles el interés por parte y decirles que los mantendremos informados de todos los cambios. Somos parte de un equipo y creemos que obviamente lo mejor está por venir y que faltan sinergias con las demás partes, digamos, filiales y con el centro. El año que viene tenemos un programa editorial un poco más amplio y seguramente haremos cosas más de fomento al lector y divulgación que este año que recién hemos perfilado este año en planeación. Muchas gracias. Pues ahí está Rafael López Giral, director de la filial en Chile del Fondo de Cultura Económica. Pues bien padre, ¿no? Porque se trata de una filial que está... Y yo retomo una frase del final de su conversación, que es que están iniciando las actividades de fomento a la lectura. Eso. Y eso ha sido un contagio de lo que está sucediendo aquí. Está pasando ya en Colombia, comienza Chile con el interés, porque dice, de todos los municipios que tiene Chile a lo largo de su país, una gran parte no tienen más que pequeñas y malas bibliotecas. Y no hay programas de fomento a la lectura, entonces están cubriendo un hueco. Un hueco importantísimo de ser cubierto que tiene que ver precisamente con esto. Así es, bueno, y aparte, no lo dijo, pero es nuestra primer filial en tener ahora números negros, después de haber recibido las filiales en estados catatónicos. En números fosforescentes. En números fosforescentes y líquidos. Hoy día Chile da la sorpresa y comienza con números negros. Bueno, pues ahí está entonces el caso con nuestra filial. Un saludo, un abrazo a todos los que la integran y naturalmente Rafael López Giral, que nos hizo el favor de enviarnos este video. Rápidamente y para concluir nuestra sección internacional, les mencionaré que allá en Guatemala se llevó a cabo la presentación del libro Salvaje de Juan Villoro. El libro Salvaje se editó en 2008 y fue reimpreso entre 2013 y 2015 por el Fondo de Cultura Económica, y como todo lo que escribe o lo que produce Juan Villoro, pues se convirtió en un éxito y ahora fue presentado allá en Guatemala la historia de este pequeñito al que por divorcio de sus padres tienen que llevar a la casa del tío. El pequeñito se llama curiosamente Juan, lo llevan a casa de su tío y le parece terrible vivir con él, hasta que de repente se da cuenta, uno, que el tío vive inmerso, sumergido en libros, y dos, que algo muy raro pasa con esos volúmenes cada noche cuando su tío se va a dormir. Bueno, pues de eso va el libro Salvaje. Es una maravilla que lo hayan presentado ahora en Guatemala y atendemos mucho las actividades que se están llevando a cabo en esa filial, pero particularmente esta que tiene que ver con uno de nuestros escritores admirados y además una historia que puebla la imaginación inmediatamente del lector que se acerque, ya sea uno experimentado, un lector adulto o un joven que por primera vez está comenzando a leer esta clase de historias. De verdad que cuánto vale la pena aproximarse al libro Salvaje de Juan Villoro. Finalmente, no por ello en último lugar, cerramos con las actividades que está desarrollando nuestra filial en España y allá en la Juan Rulfo la próxima semana, justamente el miércoles, y yo creo que algo haremos también aquí desde el fondo porque no podemos pasar por alto la fecha, mi querido Marco. Se va a llevar a cabo un conversatorio sobre el 68. Pues en fin, ¿qué más decir que la fecha más que signadísima en la historia del país? Así es, el 68 en el mundo. Exactamente. Hay algunos invitados que no sé si los alcancen ahí a leer, pero bueno, va a hacerse un conversatorio alrededor de este tema que es fundamental en nuestro siglo pasado. Si el 85 marcó el presente de nuestro país, como ya lo el señalaba, 68 marcó el de muchísimos lugares en el mundo.
Exactamente, entonces bueno, allá en la librería, en la filial, en la Juan Rulfo de Madrid, en España, se va a llevar a cabo este conversatorio la semana entrante y les reitero, seguramente nosotros algo vamos a mencionar en el Desde el Fondo de la próxima semana, que cae justamente en esa fecha emblemática, histórica, para comprender, claro, el pasado del país, pero también para hablar de su futuro. Y pues un saludo a Ortiz, que está A Verónica, allá, un y a abrazo. todo su equipo. Y antes de despedir esta sección, me gustaría señalar algo. Me llama mucho la atención la cantidad de mensajes que estamos recibiendo de Estados Unidos. Es muy importante. Ya están llegando los libros a los consulados. Llegan primero a San Diego y desde ahí se distribuyen. Entonces estamos en esa operación, no se nos desesperen que van a llegar, y los seguiremos surtiendo, porque ahorita fueron los primeros ejemplares, son los primeros números de nuestra colección de Vientos del Pueblo, pero van a ir llegando cada vez más y se van a seguir distribuyendo tanto en los programas plazas comunitarias como en los propios consulados. El programa de plazas comunitarias, que es el que ya mencionamos aquí la semana pasada y que implica precisamente eso, la llegada de los Vientos del Pueblo a un montón de localidades. Y una última cosa, hay organizaciones de migrantes que nos están pidiendo utilizar nuestros book trucks, como les llaman allá. Allá es el book truck. Quieren llevárselo de San Diego a Nueva York. Estamos conversando con ellos para ver si eso se puede llevar a cabo y que vayan distribuyendo libros en un recorrido por las comunidades de nuestros connacionales que viven de ese lado. Pues ojalá muy pronto se concrete, y de eso y de muchas otras cosas que tienen que ver con el aspecto internacional o la vertiente internacional del Fondo de Cultura Económica estaremos aquí platicando la próxima semana. Mi querido Marco, muchísimas gracias por darte la vuelta nuevamente. Y aquí regresa, muchas gracias Marco, aquí está de regreso Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica, a quien yo dejo para que continúe con el programa. Sí, un añadido, se anuncia en Madrid una mesa redonda sobre la 4T y la transformación política en México, y suscitó que la carroña criticara el cómo nos atrevíamos desde el fondo a poner a debate esto. Bueno, ¿de qué quieren que hablemos? ¿De los dinosaurios? O sea, que sea biográfica al respecto de estos seres. ¿De veras cómo podemos evadir que haya un debate político, cultural, sobre la transformación que ha producido este país en los últimos meses? Eso sí, tienen su derecho a ir a Madrid, pagándose ellos el boleto, desde luego, para participar en esa mesa denostando a la 4T. Estamos abiertos a este tipo de debates, es más, nos gustan cuando se producen en vivo y que pongan la jeta enfrente, ¿no? De veras, ¿qué nivel del debate político se está produciendo en este país, ma? Siente uno el movimiento del aleteo de los opilotes, ma, buscando carroña, sin ninguna lógica. No, estoy en mi tema y no lo voy a abandonar así como así. Tengo gestos ahí diciendo, pórtate políticamente correcto, Paco, ni madre. De veras. Afortunadamente por cada uno de estos bombardeos virtuales que no tienen detrás de sí ningún apoyo social, llegan 30 apoyos directos de los ciudadanos. Nos saludan desde Fortín de las Flores. Nos esperan en Tapachula, que vayamos a San Juan del Río, Querétaro, tomamos nota, San Juan del Río. Se habló en la Feria Internacional del Libro Judío de ayer, se habló de Efraín Kishov. ¿Había forma de que lo publicáramos? Vamos viendo. Saludos de la Huasteca Hidalguense. A ver, compañeros, no tenemos perdón. El que no hayamos incorporado a la Huasteca Hidalguense en las giras que van hacia comunidades, lo que pasa es que nada. Por ahí anda Sandra, ¿verdad? Sandra, vamos a la Huasteca Hidalguense. Abrimos el año yéndonos a la Huasteca Hidalguense, sí. Febrero, vámonos a la Huasteca Hidalguense, no más faltaba. Gente maravillosa ahí, condiciones de precariedad tremendas, ausencia de librerías, ahí estaremos. Quieren que publiquemos a José Emilio Pacheco y a Monsiváis. No pudimos negociar los derechos en ninguno de los dos casos, pero estamos detrás de ellos. El que aguanta en Vientos del Pueblo. ¿Qué requerimos para que haya una feria del libro? No, que haya una librería en un
municipio del estado de Morelos. Pues digan cuál. Veamos las condiciones. Por favor, publiquen Carta al Rey de Tonke Drait, desconozco. Recibió el premio Griffiths, el premio de los premios infantil. Se lo pasamos a nuestra división de editorial infantil para que vean si es viable publicar. La nueva historia de la Guerra Fría de John Lewis Gaddis. Busquemos, solo está en digital. Madera Rebelde de Jesús Vargas, no es conseguible. No, momento, sí es conseguible. La Brigada Paralela en Libertad está redistribuyendo los libros de Jesús y Madera Rebelde ahí la encuentran. Entonces en la próxima feria de la Brigada Paralela en Libertad lo encuentran, pero además pueden pedir, hablando directamente con Jesús, a la Universidad Juárez en Chihuahua. Saludos desde Milpalta. Son muy buenos saludos, pues saludos de todos desde Milpalta. Entonces les agradecemos a todos que nos saluden de Milpalta. Están llegando ya los librobuses a Milpalta. Debemos poner el nombre de la filial de Guayaquil, Simón Bolívar. ¿Cómo se llama nuestra librería en Guayaquil? Diles que a petición del público y con el pleno apoyo del director de este consorcio, debería llamarse Simón Bolívar. Aunque ya en Guayaquil todo se llama Simón Bolívar, o sea que, pero no sería mala idea, no la infantil, la otra. ¿Alguien puede darme el teléfono o el correo o el WhatsApp para informarme cómo podemos poner una librería en el estado de Morelos? Sí. Fritzo Jorge David, ¿a quién le mandamos? ¿A ti? Bueno, como va a entrar Fitz dentro de unos segundos, aprovechamos que entre y aprovechamos que diga a qué teléfono o WhatsApp pueden mandar las peticiones de Morelos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Educal, los teléfonos están en la página de internet. Como saben, habíamos recibido bastantes solicitudes de apertura de librerías durante este año. Es un tema que hemos ido manejando con mucha cautela debido a la complicación que genera la posibilidad, pero hemos tomado nota de todas las solicitudes e hemos ido negociando, planeando, planificando y planteando las necesidades para aperturas al respecto. Saben, y es público y conocido, la situación económica de crisis de Educal, ante el no cumplimiento de la promesa de que se cubriría la deuda histórica que heredamos de otras administraciones, de tal manera que no podíamos inaugurar librerías a no ser que, y esta es la clave, a no ser que fueran librerías de costo cero. Entonces, de todo lo que nos propusieron, aparecieron varias proposiciones que decían: universidad o gobierno municipal o gobierno del estado pone todo, pone edificio, pone renta, pone agua, pone luz, pone libreros, pero ustedes pongan una buena librería y un director. Entonces, en librerías de costo cero pudimos decir que sí, y la gran noticia es que la primera librería a costo cero, que ya va a ser no Educal ni fondo, va a ser Fondo de Cultura Educal, se inaugura este sábado en Puebla. Así es, evidentemente ante la posibilidad de críticas y de situaciones de cómo es posible que se están abriendo librerías, si de pronto habría no lectores supuestamente o habría una serie de fantasmas imaginarios volando por ahí, anunciamos que evidentemente ya este próximo sábado 28 de septiembre, afortunadamente en colaboración Fondo de Cultura Económica Educal y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el día de ayer se firmó el convenio de colaboración y el sábado 28 de septiembre a la 1 de la tarde inauguramos la primera librería del Fondo de Cultura Económica Educal y tomando en cuenta evidentemente que en Puebla no existía ni librería de Educal ni librería del Fondo de Cultura Económica. Habíamos ya anunciado que era una prioridad evidentemente Puebla como estado, y ahora sí podemos anunciar que es la primera librería que fundamos con costo cero debido a la coordinación
debido al amaciato o debido a la boda entre instituciones, que curiosamente muchas instituciones, gobiernos municipales, gobiernos de los estados, no han entendido cuál es la función social de una librería, e incluso nos han intentado cerrar o cambiar varias de las librerías actuales y existentes, que bueno, será un tema que hablaremos en otro momento. Pero el próximo sábado 28 de septiembre en la 6 Oriente 203, antiguo convento de las Clarisas, es un antiguo convento religioso, exactamente enfrente de la casa de los hermanos Cerdán, se va a llevar a cabo la inauguración con el rector Alfonso Esparza, Paco Ignacio Taibo II y un servidor. Cortamos el listón de este primer gran evento de nuestro proceso de fundar nuevos puntos, y tenemos 5 más que ya iremos anunciando con lujo de detalle. Sí. Bravo, bravo. Eso. ¿Va a ser una librería grande la de Puebla, Fred? Tenemos 15,000 títulos en exposición, o sea, no es muy grande, no es una pequeña, librería es lo que consideramos como una librería mediana, con todas las novedades. Ahora sí, queridos poblanos, que se abalanzaron hermosamente aquel 17 de agosto, sábado 17 de agosto y domingo 18 de agosto al tendido, y que dimos una nota maravillosa a nivel nacional. Ahora sí, ya tenemos un lugar fijo del Fondo de Cultura Económica Educal Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la 6 Oriente 203, enfrente de la casa de los hermanos Cerdán. Además, qué tan mítico es el espacio que estamos enfrente de aquel 18 de noviembre de 1910, cuando los hermanos Cerdán inician los tiros, de alguna forma, del movimiento de Revolución Mexicana. Quiero hacer ¿cómo se llama? Hasta ahorita librería no tenemos nombre específico, no hemos dicho. Cerdán. Carmen Cerdán tendría Porque que ser, claro. Los hermanos Cerdán han entrado en la lógica del conmemorativismo nacional. Son los que iniciaron el tiroteo, aunque no es cierto, fue en Cuchillo Parado, Chihuahua, los primeros tiros de la Revolución de 10, pero están en la lógica. La parte curiosa es la historia de Carmen. Carmen, que estuvo ahí en el combate contra la policía porfiriana, disparó. Eso. Es la primera que supuestamente recibe al capitán Cabrera al abrir la puerta. Le hacen la prueba de la parafina y demuestra que disparó. Positivo. Estuvo disparando. Pero la policía porfiriana quería ignorarlo para no juzgarla a una mujer en el juicio contra los hermanos Cerdán. Y entonces esto se ocultó durante muchísimos años. 35 años aproximadamente. La historia de por qué Carmen no era la abnegada que le secaba el sudor a sus hermanos, sino la que estaba tirando plomo contra la primera delita de alguna forma, ¿no? Más que delita, porque no estaba detrás. Carmen Cerdán, mañana, el sábado se lo proponemos a la Alfonso, universidad. Exactamente. Al fondo ya se lo propusimos, a Educal también, estamos de acuerdo. Vamos por eso, vamos por Carmen. A la universidad. Oye, quisiera hacer una acotación rapidísimo, porque hablabas de los librobuses, pero quisiera yo reconocer a los librobuseros. La gente que conduce, no son choferes, tienen la habilidad de conducir un camión, limpian el camión, lo desarman, son ingenieros porque arman el camión para poner la plataforma, colocar los libreros, y son libreros porque colocan libros. Promueven la lectura, cobran y venden, y muchas ocasiones son los vigilantes del librobús, porque en muchos municipios nos los han dejado, exactamente, nos los han dejado en, digamos, zonas de riesgo, y los pobres se van turnando cada 2 horas a vigilar que el librobús no tenga ausencia de llantas o algún desperfecto por ahí. Entonces, habías hablado de los coordinadores y de la dirección, pero por favor, mis queridos librobuseros, amigo, el pueblo está contigo. Librobusero, amigo, el pueblo está contigo. Y voy a proponer que en algún momento de estos programas vengan los librobuseros. Hay anécdotas tan hermosas de que llegan los niños con 5 pesos y le dicen al librobusero, ¿para qué me alcanza? Y ha habido librobuseros que de su bolsa, cuyos salarios no son, por desgracia, lo mejor que quisiéramos, terminan poniendo de su bolsa para que ese niño se lleve un libro. Aguas, ¿ok? De nuevo, librobuseros, amigos, el pueblo está contigo. Y por último, ante esa solicitud en Twitter y demás, obviamente hemos empezado una campaña para que gobiernos municipales, estatales o autoridades nos apoyen con los viáticos del librobús. Cuando nos piden un librobús, siempre he dicho, ubiquen que tiene un gasto.
no es como aventar los dados en la lotería, ¿no? Y 5 casillas, compro Campeche, ¿no? Tiene un costo evidentemente muy alto el traslado del Librobús, y por fortuna se ha empezado un programa, porque había por ahí un Twitter o una cosa de esas de redes, donde se planteaba evidentemente, hemos iniciado proyectos donde gobiernos municipales o estatales o instituciones educativas apoyan con los viáticos, diésel, alimentación, traslado, casetas, para que el Librobús llegue a sus comunidades. Como saben, no tenemos tantos Librobuses, es un programa que hemos ido maravillosamente activando y pronto habrá en sus comunidades más Librobuses. Ya me tardé mucho, ya me hice con cara de diabetes. Va bien. Gracias. Nos preguntan cuándo van a Nesa, Librobús. Pues debe estar en el programa de aquí a diciembre ya en Nesa. Lo verificamos, lo checamos. En la feria. ¿A la feria de Nesa? Va a Librobús. No a Nesa en recorrido de escuelas, sino a la feria de Nesa. Estaremos en las dos cosas sin duda. Y nos proponen que editemos las 27 novelas de los Pardallán de Sébaco. Les quiero informar que yo tengo 3 colecciones completas de los Pardallán y no presto. Las he ido haciendo a lo largo de 20 años, pero no podemos editar 27 novelas de capa y espada. Ustedes encuentran Pardallán en librerías de viejo y nomás tienen que ponerse a coleccionarlas, como he hecho yo pacientemente a lo largo de 20 años, porque mi papá no me las regaló completas a pesar de lo que prometió en su día, y las he tenido que ir juntando. Lo que sí es que podemos anunciar que es muy posible que podamos traer a una venta de garage las 16 novelas de Tarzán de Edgar Rice Burroughs, para aquel que quiera hacerse de regalo de Navidad 16 novelas de Tarzán de Edgar Rice Burroughs. Levanten la mano los fanáticos que hay en esta sala que quieren tener las 16 novelas de Tarzán. ¿Ve? Solo en esta sala hay 6. Es muy probable que lo tengamos para fin de año, esta oferta. Estamos negociándola. Nos solicitan que publiquen La Revolución Sexual de Wilhelm Reich y Psicología de Masas en el Fascismo. No sé quién tiene los derechos, lo verificamos. Piden librería en Tijuana. ¿Qué pues? Ahí está la del Secut, ¿no? Dentro del Secut, y es buena librería. Ahí está. Hay librería en el Secut, pero está revisando la posibilidad de Mexicali. La de Mexicali yo creo que va a ser un éxito. Hay una intención del gobierno del estado de Baja California Norte de que le metamos candela conjuntamente. Bien. La Feria del Libro Judío continúa hasta este fin de semana. Yo voy a estar mañana a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, aquí hablando de La insurrección del gueto de Varsovia, que es el libro que estoy escribiendo en estos momentos, en las escasas horas libres que me deja el Fondo de Cultura, pero lo estoy escribiendo. Y vengo a contarle la historia de una de las epopeyas más emocionantes que se han producido en la historia de esta humanidad, que es el levantamiento de una colectividad de jovencitos judíos socialistas contra las SS nazis en el gueto de Varsovia en 1943. Y al día siguiente, a las 8, voy a estar hablando de mi autor favorito, Howard Fast. Anunciarles que al final de la Feria del Libro Judío, en octubre, la sala de exposiciones de la Rosario Castellanos se cambia, porque viene una exposición. ¿Lo anunciamos o aguantamos una semana la sorpresa? Una inusitada exposición va a inaugurarse, lo anunciamos en el próximo Desde el Fondo. ¿De qué va esa exposición? De carteles. Oye, aguántate. Y eso fue todo. Esto ha sido Desde el Fondo. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes donde quiera que nos vean.